Estoy bastante indignada con lo que ha pasado esta semana con las series turcas. ¿Qué serie ha liderado el ranking esta semana anterior? Cuidado, por casi una semana completamente loca. Muchas polémicas, cancelaciones repentinas y hasta actores involucrados en ciertos temas peligrosos. Pero bueno, primero vamos a ver cuál ha sido la clasificación general y cuál ha sido el top 3 de esta semana anterior. Pero antes de empezar te tengo que dar una noticia rápida. Una noticia que tengo que reconocer me emociona. Si me seguís en Facebook la habréis visto por ahí la noticia. Se trata de la telenovela mexicana Rubí. Se ha rumoreado que habrá una adaptación turca de la telenovela Rubí para el próximo otoño. A mí me encantó esa telenovela, ¿y a ti? Ahora sí, pasamos al top 3. En el número 1 tenemos a Tasayap Budeniz, este Mercedes Bordalás, que vuelve a estar en el podio superando a Usha Chehir. Y aquí viene lo fuerte, porque esta semana Tasayap Budeniz ha estado de locos. La serie viene de un episodio súper intenso en el que Esme logra por fin divorciarse de Cherif, pero claro, esto lo tiene enloquecido y arremete contra Adil con distintos planes que hace, y al final del episodio vemos como Cherif va a capturar a Esme y por lo visto se la lleva. Pero tranquilo, porque en el avance vemos que Adil la salva. Y ojo con esto, porque algo importante pasó. Eleni entra en el laboratorio decidida a hacer las pruebas de maternidad a Hijran y en secreto de todos las hace, así que puede que para el siguiente episodio tengamos sorpresas de que Eleni descubra la verdad. Más cositas pasaron en el episodio 24 y si quieres ver mi análisis completo no te pierdas mi reseña que está aquí en el canal en el vídeo anterior. ¿Y qué puntuación tuvo el capítulo 24? Pues tuvo un 13.68. En el puesto número 2, en el top 3, está Usha Chehir, Ciudad Lejana, también llamada Lejos de ti. Ahora en España, en Tierra Lejana. Parece que Usha Chehir se está empezando a acostumbrar al segundo puesto. Y en esta semana de nuevo bajó un poco la audiencia, con un 12,46 en su episodio 56. Respecto a la otra semana pegó un bajón bastante fuerte, de 1,20 menos de puntuación. Y esta semana Usha Chehir para mí se puso bastante desesperante. Y bajó un poquito más de puntuación, un 0,32 menos. Vemos como Meriem sale libre, pero nada más salir, vemos como el exmarido la ataca y Jihan pues acaba llevándosela a la mansión bajo su protección. Alia, aunque intenta hacérsela fuerte y disimular, se ve que está afectada. Y además Boran chantajea a Sadakat para que se lleve a la mansión a Meriem y fastidiar el amor entre Alia y Jihan, aunque finalmente cuando Meriem sale del hospital es Jihan quien decide llevar a la mansión a Meriem porque está en peligro. Y aquí ya se lía completamente. Nare, por un lado, que recibe la noticia de la doctora de que su embarazo la pone en riesgo, que por lo tanto lo que va a tener que hacer es renunciar a ese embarazo y pararlo. Nare, con lo emocionada que está y habiendo tenido antes un aborto, obviamente no va a querer frenar su embarazo, así que veremos qué pasa. Además, con Serrín la situación se lía porque llega el juicio de divorcio y dice ante la jueza que no se quiere divorciar de Demir. Claro, la pobre lo que quiere es estar cerca de su hija. Calla, pues enloquece, porque no entiende cómo Serrín no quiere divorciarse de Demir. Y Fidan aún sin decir ni palabra, no dice nada del bebé, ni a su hijo, ni a nadie. Eso me saca de quicio, la verdad. No entiendo cómo esa madre no hace nada. Y como vemos en el avance, con Meriem en la mansión, pues Jihan trata de hacer entender a Alia de que ella es la única para él y que no se tiene que comparar con Meriem ni mucho menos. Y ojo con esto, porque el avance nos da algo súper fuerte. El niño que cuida a la hermana de Meriem resulta ser el hijo de Meriem. Entonces, ¿de quién es realmente ese niño? Yo no sé si nos quieren dar a entender que es de Jihan o incluso ya se me ocurre de Boran o del exmarido. Y simplemente lo oculta porque le da miedo por el exmarido. No sé, ¿tú qué piensas? Esto realmente lo puede cambiar todo. Y en el puesto número 3 está una serie que sigue creciendo, Eres a quien amo. Con un 10.70 en su episodio 9, sigue escalando posiciones y cada vez está más alto en audiencia en Turquía. Posiblemente pronto la veamos incluso en los puestos primeros. En este capítulo vimos como Erkan descubre que la hermana de Dicle está viva, pero se calla y no le dice ni media palabra a Dicle. Más bien le miente y oculta la verdad. Y el final del episodio es súper emocionante porque se ve como Dicle reconoce a Feride, la marca que tiene en la muñeca, y que la identifica como su hermana. Y termina con Dicle diciéndole, ¿hermana? Pero bueno, continuamos porque esta semana estuvo súper intensa. Vamos a dar un repaso de las series de la semana. Y así tú y todos nos centramos y vemos qué hay en cada día. Comenzaré contándote que el lunes, aparte de Usha Chehir, que tuvo en el episodio 56 un 12.46 puntuación, también tenemos a la serie Hijos del Cielo, que en su episodio 27 tuvo una puntuación de 3.46.
Y cerramos el lunes con el estreno de Delinkali, el joven, la serie de Melissa Sen, Mer Ramazan-Demir, Dila Demirtas y Saliba Denjib, que tuvo su primer episodio el lunes anterior. Y una puntuación bastante discreta de 2.90. De este primer episodio tenéis mi reseña completa en el canal, así que no te la pierdas. Esta semana, este mismo lunes, tuvo un aumento de puntuación esta serie en su capítulo 2 y tuvo un 3.42. Hubo un incremento de público viéndola, y normal, porque en el capítulo teníamos bastante curiosidad de enterarnos de varias cosillas. Y es de loco el capítulo 2, porque vemos como Yusu cae en la trampa que le prepararon y huye herido, y además descubre que es su propio hermano el que mató a ese hombre porque lo buscan, y a través de Korku descubre que es Sarp quien planeó todo y quiere quitárselo del medio. Aquí ya se lía completamente. Esta escena es increíble, cuando Yusu está en una cabaña escondido y va Hassan a verlo y le dice que traicionó su amor, que ya no era su Hassan. Y es que recordemos que Hassan tuvo relaciones la anterior noche con Sarp porque la amiga la dejó mareada, embriagada con Sarp, y claro, él se aprovechó y ella también estaba mal. En fin, Yusu queda destrozado y a partir de ahí no sabemos qué pasa, pero huye. En la actualidad, Yusu se presenta en su fiesta como un hombre de poder ante Sarp y su familia, y claro, Hassan al verlo, ver que se comporta de forma diferente y es poderoso, pues se queda con la boca abierta. Y en cuanto a relaciones, pues vemos como Sarp trata súper mal a Hassan y parece que Hassan puede estar ocultando que está embarazada. Y encima tiene que ver como Yusuf está acercándose a Dila y enamorándola. Y ojo, porque aquí empieza el juego de la venganza de Yusuf. Empieza a manipularlos a todos, enfrenta también a su primo Renzi y le deja claro que está al tanto de todo el contrabando de oro que hacen y de lo que él mismo les roba a Sarp y lo amenaza. Y ojo con esto, porque aparece el tío de Sarp, Tachin, que es como su enemigo, y todo apunta a que puede haber regresado para molestar a su sobrino, y se ve como frente a la madre de Sarp, el tío de Sarp apoya a Yusuf e incluso lo invita a cenar a la casa familiar. La madre queda encantada con Yusuf y Sarp pues se ve como un poco obligado a hacer negocios con Yusuf. Y aquí hay algo raro, porque en el avance se ve como Sarp se sorprende cuando escucha que alguien llamado Miran ha regresado. ¿Será este tal Miran al que teme la familia el que está detrás de Yusuf? Aunque poco a poco nos irán contando cosas, hay muchas cosas aún que no sabemos, como por ejemplo, dónde ha estado Yusu todos estos años o cómo se hizo tan poderoso. Lo que sí seguro que detrás de él hay alguien. Veremos quién es. El martes tuvimos en emisión Abby, la serie de Afra Saraolu y Kenan Mirzaolu de ATV. En su episodio 12 tuvo un 7.56 y vemos como en este episodio Tahir domina a todos. Melek se casa obligada con Yilmaz para proteger a su hermano Dogan y sacarlo de prisión, pero cuando Dogan sale de prisión y las cosas se deslían, es él el que se sacrifica por su hermana, salvando a la familia de ciertos jaleos, apoyando a su padre y estando a su lado y diciendo que se quedaría allí y no volvería a Izmir. Charla al final del episodio ve como Dogan abraza a su padre y no entiende nada, y se cree que Dogan la ha traicionado, cuando en realidad Dogan está al lado de su padre y se va a quedar allí para protegerla a ella y a sus hermanos y a todos. También el martes se emitió Kiss Cam Mac Celos, que en su episodio 28 tuvo un 4.08. Esta semana ha habido bastante polémica porque no se ha emitido el capítulo de Kiss Cam Mac. Se dijo primero que era por falta de ingresos publicitarios, pero no está del todo claro, porque por un lado hay polémica con la actriz Hassanun Sanyatutan, que por lo visto dio presuntamente positivo en unas pruebas que le hicieron de sustancias en un operativo policial que últimamente habréis escuchado que le están haciendo a un montón de famosos. Pues presuntamente dio positivo y esta semana no hubo serie. No se sabe si es por lo de los ingresos publicitarios, por la actriz o por un suceso trágico que ha ocurrido en Turquía esta semana, en un instituto de secundaria, que ha habido un ataque y tal, así que no se sabe cuál es realmente la razón. Por cierto, la actriz ha salido a la palestra a defenderse y dijo algo como: jamás he visto ni consumido ninguna sustancia mencionada. Pediré que se repite la prueba. Ha debido ser un malentendido. Esas han sido algunas de sus palabras. Así que a ver qué pasa la próxima semana, si hay serie con normalidad o no. De momento en Turquía, con lo que ha pasado esta semana, este miércoles no hubo series por luto. El miércoles anterior compitieron 3 series. La serie Geralti, que va por su episodio 11, una puntuación de 9.30. También tenemos a la serie histórica Kurulu Orhan, que tuvo 3.65 en su episodio 21.
Y el Ref Ruya, que va por su temporada 2, su capítulo 40, que estuvo increíble el capítulo. Nisan, que recordemos está embarazada, trata de huir al extranjero para evitar el peligro que rodea al Ref, no le dice nada, pero él al final evita que ella se vaya. Y al final del episodio, cuando Nisan estaba a punto de terminar su embarazo en una clínica, recibe la llamada de Ref y en esa conversación hablan de repente de un hipotético caso en el que hubiese un bebé, tal y cual. Y cuando estaban hablando de ello, él, de repente, que estaba conduciendo, tiene un accidente. Ella lo escucha todo a través de la llamada y se va corriendo, por lo que no se hace la operación. Y lo que ocurrirá en el próximo capítulo 41 es súper fuerte, porque ahora resulta que Nisan, sus verdaderos padres eran otros, que resulta ser el padre el mayor enemigo de Ref y la organización. Además, la madre de Nisan se acerca a ella y le dice que ella es su verdadera madre. Nisan se queda en shock y no quiere saber nada de ella, en principio. También Ref se entera del embarazo de Nisan y está súper contento. ¿Logrará proteger a Nisan y a su futuro bebé? ¿Qué hará ahora sabiendo que el verdadero padre de Nisan es quien es? La historia da un giro bastante fuerte. El jueves tenemos dos fuertes series. En primer lugar, ya te mencioné Eres a quien amo, la ganadora del tercer puesto, y también tenemos a Aleph, el sucesor, con un 6,64 en su episodio 28. El viernes, Isis Cervetti, Sorbete de Arándanos, que en su temporada 4, en su episodio 29, dio un gran impulso, con casi 2 puntos más de su anterior episodio, un 7,44 de puntuación. Y la ganadora de esta semana, Tasayab Budenis, que tuvo en su episodio 24 un 13,68. El sábado tuvimos en emisión la serie Gönül Dağı, que sigue siendo una de las más vistas entre los turcos, que va ya por su temporada 6, con un 5,87. Y la serie Rosas y Pecados, que tuvo un 7,72 en su episodio 24. Y por último, los domingos, la peor noticia de la semana. Doctor en otra vida, cancelada y sin previo aviso y sin final. Pero antes deciros que Chirkin tuvo en su episodio 3 un 5,89. Yo la verdad intento darle oportunidad a esta serie, pero es que me pone muy nerviosa la ingenuidad de Meriem y de cómo la gente a su alrededor se aprovecha de ella. Y ya lo último fue cuando en el episodio 3 al final vimos como Meriem se ensucia las manos por Kadir, hiriendo a un hombre para salvarlo a él. Lale, que está empezando a tener celos de ella, pues ve las imágenes de las grabaciones de ella disparando a ese hombre y ahora parece que quiere utilizarlas contra Meriem. Como cotilleo contaros que la actriz que interpreta a Lale, Başak Gümülcinoğlu, perdonad la pronunciación pero el nombre es un poco complicado, pues esta actriz ha recibido muchos comentarios negativos con respecto a su físico porque ha cogido un poco más de peso de lo que ella estaba más delgada, después de salir de un embarazo que hace solo unos meses que ha tenido a su bebé. Sinceramente a mí me parece increíble que la gente critique tanto estas cosas. Yo me pregunto, ¿tiene que estar siempre esta actriz o las demás súper delgadas? Como si eso fuera una única condición para actuar. Aunque por desgracia parece que en las series turcas un poco sí que es así. ¿Tú qué opinas? ¿Habías oído la polémica? Y ahora sí, os hablaré un poco de Doctor en otra vida, su episodio 6, que va a ser su final. Bueno, su final, no era su final, pero la han cancelado, así que ese será su final impuesto. En cuanto a sentimientos, estuvo súper movido el episodio. Elif recibe un jarro de agua fría, como yo digo, cuando escucha hablar a Inan con Ekin y escucha cómo le dice que la recuerda, pero que eso no significa que esté enamorada de ella en ese momento. Elif cierra la boca y no le dice a Inan lo que ha escuchado. Y en una escena que tiene al final del episodio con Inan parece que empieza a recordarla a ella y una cita que tuvo con ella y ella se muestra súper dolida y le da a entender como que ella estaba muy cansada y que solo había ido a recoger su pendiente, como dándole a entender que ya sabía que él se acordaba de ella, pero que no la quería. Y coge su pendiente y le dice que se iba. Y se va dejándolo súper tirado a Inan. Digamos que Elif, como tiene su orgullo pisado, decidió que hasta ahí estaba bien, que ya no sería igual con Inan, porque claro, él no la quería. Y se lo dejó claro a su amigo Ekin. Así que Inan se queda ahí solo en su casa pensativo y Elif se va muy orgullosa. Y con orgullo, dolor y los dos separados, finaliza el episodio. Y con ello, el final de la serie. Qué porquería de final, de verdad. A mí me indignó. No me gustó nada que la cancelaran así, sin darle aunque sea un episodio más de final. Y ojo, porque aparte de las puntuaciones hay algo más detrás de todo esto. Como en el caso de Hafsanur, también se han dicho cosas, se han rumoreado cosas del actor Ibrahim Çelikol que podrían haber llevado a que también se cancelara la serie. Es que el actor parece que también dio
presuntamente positivo en ciertas sustancias, así que no sabemos si tiene algo que ver la cancelación también por ahí, aparte de las puntuaciones bajas. A mí personalmente me entristece mucho que se vea envuelto Ibrahim Jellicoe en esas cosas, porque es súper bueno como actor y es una pena que se manche su carrera por algo personal. Y después de todo esto, así queda el ranking general. En el top 1 este Mercedes Fordará, en el top 2 Usache Heat y en el top 3 Eres a quien amo. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado en la semana? ¿Crees que Eres a quien amo tomará pronto el puesto número 2 o incluso el 1? Si te gustó, no olvides darme tu like y sígueme para no perderte nada. Nos vemos pronto.